Muy buenas noches, es todo un gusto poder estar una vez más aquí con ustedes. Espero que esta palabra de verdad sea de gran bendición. Es todo un gusto de verdad poder impartir esto que Dios ha estado enseñándome o esto que Dios ha puesto en mi corazón. Realmente que espero que sea de gran edificación para ustedes, así como lo ha sido para mí. Y pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Él hablando, para que sean sus palabras en mi boca y para que sea su voluntad. Entonces, amado Padre Celestial, te damos las gracias por esta noche, gracias por este momento, precioso Rey. Sé que tú estás acá, precioso Señor. Te pido que seas tú manifestándote, que seas tú usándome, precioso Rey. Soy un instrumento en tus manos para impartir tu palabra, precioso Señor. Que seas tú cautivando cada corazón de cada persona que está escuchando, que está viendo este mensaje. También para cada persona que lo verá después, precioso Padre Celestial. Que sea tu poder sobrenatural, amado Señor, y que esta palabra no regrese vacía, sino que dé fruto al 100 por 1, precioso Señor. Te agradezco por la vida de cada persona que está en este momento viendo esta palabra, precioso Señor, y declaro que va a ser de gran edificación para cada vida y para cada corazón. Amado Rey, sea tú transformando, llenándonos, Padre Santo, con tus pensamientos que son más profundos y más poderosos que los nuestros, y llevándonos muchísimo más lejos de lo que nosotros podemos imaginar. Gracias, precioso Señor, pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, el tema de hoy se llama Caminando con propósito. Yo creo que muchas veces o en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro plan aquí en la tierra, para qué hemos venido, ¿sí? Llega un punto en el que terminamos el colegio y necesitamos pues ya empezar como una vida profesional o sí, tenemos algo que hacer después del colegio porque ya se ha terminado ese ciclo. Cuando llegamos a ese momento en el que decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a trabajar? ¿En qué soy bueno? Empiezan a surgir como muchas preguntas dentro de nosotros. Yo creo que en algún punto pensamos como, bueno, ¿y esta vida no tiene sentido, sí? Creo que es normal llegar como a ese punto en el de, bueno, yo trabajo y genero dinero y tengo una empresa y me caso y qué, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Y a esto, pues este tema se llama Caminando con propósito, porque no podemos llevar una vida así como de nacer, crecer, reproducirse y morir. Yo creo que en Dios hay muchísimo más que simplemente eso. En Dios hay caminos muchísimo más grandes y muchísimo más extensos, como ya lo habíamos estado hablando antes, y es importante poder reconocer cuál es ese propósito con el que hemos venido a esta tierra. Puede que nosotros queramos algo para nuestras vidas. Yo quería ser arquitecta y quiero ser arquitecta y voy a ser arquitecta. Otros pueden querer ser doctores, otros pueden querer ser astronautas. Hay muchísimas cosas, muchísimas posibilidades. Pero entonces llega el punto en el que decimos, bueno, ¿y estoy en esta tierra a fin de qué? Yo quiero dejar una huella en esta tierra, yo quiero saber realmente cómo voy a impactar el mundo. Y es bueno llegar a plantearse eso es una vida con propósito. Cuando tú empiezas a cuestionarte todo esto y empiezas no solo a cuestionarte, sino a intentar responder estas preguntas. Entonces vamos a leer Josué 1:8 al 9 para adentrarnos más a este tema y dice así en la Nueva Traducción Viviente. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo creo que este versículo lo hemos leído todos, pero viene el versículo 9 que dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Qué pasa con esta palabra? Yo creo que muchas veces en el colegio, en algún momento de la vida, o los que estuvieron en la escuela dominical, en algún momento pues digamos que se les impartió esta palabra y yo creo que yo me la sé, incluso me la aprendí en una canción, de que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, decía la versión que yo me aprendí. Y nunca había leído, bueno, no le había prestado tanta atención a el versículo 9 que dice, mi mandato es ser fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Es supremamente importante entender esto, entender que el Padre está con nosotros en cada paso que nosotros demos. Vivir una vida con propósito es vivir una vida aprendiendo cada día más de Él. Y este
versículo o esta cita bíblica habla acerca de este manual de instrucciones que es la palabra de Dios. Este manual de instrucciones que es el que se encarga de decirnos constantemente las cosas que debemos poner en práctica. Es un libro de verdad demasiado completo. Es demasiado completo porque aquí hay historias de amor, hay historias de guerra, hay historias de enfrentar miedos, de ser valientes y hay de todo para poner en práctica en la vida diaria. Es un libro demasiado completo y realmente es ese manual de instrucciones. He escuchado a un amigo que me decía siempre, pero es que los papás no salen con un manual debajo del brazo que les diga cómo ser padres. No, es verdad, ni los hijos nacimos con un manual debajo del brazo que nos diga cómo ser hijos, pero la palabra de Dios, cuando nosotros llegamos a conocerla y cuando empezamos a leerla, nos damos cuenta de que hay para todo. Hay cartas de amor, también hay, como les decía ahorita, hay esas historias de guerra y también están los proverbios que hablan acerca de como ese manual de instrucciones que deben en los hijos y en los padres, ¿sí? Entonces es supremamente importante poder llegar a adentrarnos más en las profundidades de la palabra, a poder estudiarla muchísimo más y llegar a ponerla en práctica. Entonces, muchas veces cuando nos sentimos en un propósito, es porque realmente no hemos estudiado la palabra de Dios como se debe. Cuando nos sentamos perdidos, cuando nos sentamos abatidos, cuando sentamos que ya no podemos más y necesitamos ayuda, muchas veces no queremos buscarla en otra persona, podemos llegar y buscar la palabra de Dios. Y en verdad que los invito a que puedan sacar un tiempo diario para estudiarla. ¿Pero por dónde empiezo? ¿Pero cómo lo hago? El Espíritu Santo se va a encargar de revelar cada cosa. ¿Sí? No hay un orden específico, tampoco hay como un no. Primero entonces tienes que sentar y tienes que adorar y luego no hay como un manual que te diga haces primero esto, luego lo otro. Como el Espíritu Santo mismo te vaya enseñando, como tu mismo sentir te vaya mostrando que vas a hacerlo. Esto en cuanto a las veces en que nos sentimos perdidos, en que sentimos que no tenemos un propósito, ¿sí? Si en este momento estás pasando por una situación en la que, bueno, no sé, no veo salida, como que las cosas están muy difíciles o como que no sé hacia dónde debo ir, te invito para que leas la palabra de Dios, te invito para que busques más de Él. Él es el único que puede darnos un propósito en esta tierra. Él es el único que puede determinar primero nuestro valor. Las personas no determinan cuánto valemos y eso creo que ya lo he repetido varias veces. Y seguidamente determina hacia dónde se dirige nuestra vida. Él es el que se encarga de guiarnos, Él es el que se encarga de aparejar cada cosa que muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasó esta circunstancia difícil? Porque simplemente hay un propósito y Dios quiere que nosotros lo encontremos en esta tierra, que encontremos ese propósito y quizás estamos por el camino que no es, quizás estamos desviándonos y siguiendo nuestro corazón, que dice muchas veces en el diario vivir como no, pues sigue tu corazón, que no sé qué, pero realmente la palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Entonces no podemos dejarnos llevar por el corazón sí, él siente y debemos, digamos que, prestarle atención, pero más que el corazón debemos también pensar espiritualmente, como bueno, engañoso y perverso es mi corazón, Padre, ¿tú qué quieres para mí? ¿Cuál es el camino que quieres que yo siga? Por otro lado, hay personas que, digamos, ya tienen claro el propósito, o ya tenemos claro el propósito con el que Dios nos tiene en esta tierra, pero tenemos como luchas internas, ¿sí? Con lo que queremos hacer o con lo que nos gustaría hacer. Y vamos a leer una historia que me gusta mucho y que me ha confrontado varias veces y es la historia de Jonás. Entonces vamos a ir a Jonás 1, del 1 al 17, para poder entender un poco más. Entonces, Jonás 1 dice, el título solamente se llama Jonás huye del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Cuando yo leí esta palabra me pareció muy curioso el versículo 3, cuando el Señor le está dando un mandato, le está diciendo que vaya a hacer algo
Y dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Se fue en dirección contraria de donde Dios lo había mandado. Y dice, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. O sea, tras de todo, la palabra dice que él tenía la esperanza de poder huir de Dios. A mí eso me pareció un poco valiente, pero un poco ingenuo también. O sea, valiente porque él desobedecerle a Dios, tener el valor para desobedecerle a Dios cuando le dio la palabra, o sea, audiblemente se lo dijo, que tenía que ir a hacer algo, que lo necesitaba, que había visto. O sea, yo me imagino que cuando Dios nos manda a hacer algo es porque ve algo especial en nosotros, porque ve algo diferente. Entonces ve ese potencial que nosotros muchas veces no vemos. Yo creo que acá lo que Jonás tuvo fue temor, claramente, porque no se sentía lo suficiente, no se sentía lo suficientemente capaz, no se sentía quizás digno, o quizás tenía miedo de ir a enfrentar a esa gente, ir a decirle a un pueblo como no, o se arrepiente o se muere. Entonces creo que muchos pensamientos pudieron haber pasado por la mente de Jonás, pero me causa mucha curiosidad eso que dice de con la esperanza de poder huir del Señor. Yo creo que eso es imposible. Es imposible huir de Dios, es imposible huir del plan y el propósito que Él tiene con nosotros, porque Él lo es todo y Él está en todo lugar. Entonces siento que en algún momento, si tenemos ya nuestro propósito claro, si ya Dios ha hablado de que nosotros vamos a hacer cierta cosa que nos va a llevar a caminos mucho más profundos, que nos va a llevar a caminos mucho más lejanos, que nos dice que no, que ya tienes que salirte de ese lugar o tienes que alejarte de tal persona porque te está desviando del propósito que yo tengo para tu vida. Si Él ya lo ha dicho y muchas veces nosotros desobedecemos, porque tenemos el sentir, ¿sí? De que bueno, hay cosas como que esto no me está aportando mucho, pero aún así insistimos y seguimos ahí. En algún momento Dios en su, no sé, en su soberanía, en su misericordia, Él actúa, ¿sí? Él acciona. Así como más adelante en el pasaje, vamos a ver, dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. O sea, le estaban pidiendo que orara cuando él sabía que estaba haciendo las cosas mal. O sea, yo me imagino a Jonás ahí en ese momento asustado diciendo, ¿con qué cara voy a buscar a Dios si yo mismo le estoy desobedeciendo, si todo esto es mi culpa? Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable, así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de que esta terrible tormenta esté sucediendo. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Creo que todos conocemos esta historia, la historia de Jonás viviendo en la panza de ese pez enorme.
Y aquí podemos ver un claro ejemplo de que primero no podemos huir del amor de Dios. Segundo, que entre más largas les demos a las situaciones, a algo que ya Dios nos mandó a hacer, va a ser más doloroso y más tortuoso para nosotros. Porque si Él ya dio una palabra y sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros y sabemos que Él nos va a respaldar, porque Él no nos va a llevar por caminos donde vayamos a correr peligro, y si corremos peligro, Él nos va a respaldar y va a estar cuidándonos, porque eso dice su palabra. Cuando nosotros obedecemos, vienen grandes recompensas. Claro que sí, tenemos que pasar por un proceso para alcanzar ese propósito o esa bendición que Dios tiene para nosotros, para formar nuestro carácter muchas veces. Pero cuando no creemos en esa palabra, estamos diciéndole, cuando no creemos en nosotros mismos, no estamos creyendo en Dios. Porque si Dios dijo, yo en ti vi algo diferente y te elegí a ti hoy, te elegí para que hicieras esto, naciste con este propósito y ya ha hablado a tu vida y tú aún así no lo crees, entonces es como decirle a Dios mentiroso, decirle, yo no creo en eso que tú estás diciendo de mí, yo no creo en que yo pueda llegar a alcanzar eso, cuando Dios es el encargado de poner cada herramienta y de poner también el sentir en nosotros. Entonces es importante que no hagamos como Jonás. En este momento estamos aprendiendo dos cosas. La primera, si crees que no tienes un propósito en esta tierra, te invito a que busques de Dios, a que busques en su palabra, a que empieces a cuestionarte de verdad si quieres seguir viviendo tu vida para, como dice el sistema, de nacer, crecer, reproducirse, quizás tener mucho dinero, quizás no, y morir, o si quieres vivir para algo más. Si tú quieres vivir con un propósito, si quieres hacer algo, dejar una huella, realmente busca de Dios. Busca en su palabra, empieza poco a poco a instruirte, poco a poco a alimentarte, y va a haber un crecimiento en ti que en serio tu vida va a empezar a cambiar. Vas a ver el mundo con una perspectiva diferente, ya no viviendo para el sistema económico que te dice que tienes que generar dinero porque si no, no eres nadie, que tienes que tener tal corte de cabello, que tienes que tener tal ropa, que tienes que tener tal cuerpo. No, o sea, yo creo que ese no es el propósito de nosotros, venir a cumplir estándares de una población. Nosotros venimos a esta tierra para algo más, para dejar una marca de verdad, para hacer un cambio. Y eso solo se aprende leyendo la palabra de Dios y realmente cambiando de mentalidad. Por otro lado, para las personas que ya tienen un propósito, ya tenemos un propósito y sabemos cuál es y Dios ha estado hablando en nuestras vidas, es importante que no hagamos lo de Jonás. Si en este momento hay algo ahí como que no está bien dentro de nosotros, como que el Señor ya nos ha estado pidiendo y nosotros no queremos entregarlo, es importante que nos revisemos y que entendamos que tarde o temprano el propósito de Dios se va a cumplir, tarde o temprano, no podemos huir de Él. Entonces es importante que pensemos si realmente vale la pena seguir dándole largas, vale la pena seguir luchando en contra de la corriente, o podemos decidir sumergirnos en las profundidades del Espíritu Santo de Dios y decirle, guíame y llévame más profundo a donde tú me quieras llevar. Que esta noche sea una noche para confrontarnos realmente, para pensar si vale la pena seguir luchando en contra de Dios, si vale la pena seguir luchando en contra de lo que Él ha dicho de nosotros, o más bien si nos creemos, si nos llenamos también de ese amor propio y de esa valentía y decimos, hoy decido creerte, aunque el mundo diga que soy demasiado joven o aunque el mundo diga que soy demasiado débil. Pensemos en que Dios no escogió los más fuertes, los más elegantes, los más... No, o sea, escogió a David, que era el súper joven y que era súper flaquito aparte. Dice que era de buen parecer, pero era súper flaquito y no tenía casi fuerza. Lo escogió para ser un guerrero, para derrotar a Goliat, y más adelante lo hizo rey. Y dice que es el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Dios ve lo que el mundo no puede ver. Dios ve en nosotros algo más profundo de lo que el mundo ve. Entonces es supremamente importante entender esto. También vio a Moisés con ojos de amor, a pesar de que él no se le facilitaba hablar en público, bueno, no se le facilitaba hablar en general, y lo escogió para liberar un pueblo. Escogió a Jonás, un hombre lleno de temores, y lo llevó a cumplir su propósito como fuera. Ahora Jesús vino a la tierra como tú y como yo. Nació en un pesebre, fue el hijo de un carpintero.
Y aunque el mundo muchas veces lo señaló y no creyó en Él y tuvo que morir en una cruz por nuestros pecados, vino y cumplió su propósito eterno. No lo trajo acá a la tierra a ser un rey poderoso ni nada de eso. Posiblemente mucha gente hubiese creído, posiblemente no. Pero nos enseñó humildad. Nos enseñó que aunque el mundo nos desprecie, aunque el mundo diga que no valemos, Él ve algo más profundo. Dice incluso su palabra que de lo menospreciado y de lo vil, Él saca cosas hermosas. Entonces, hoy yo decido creer lo que Dios ha dicho de mí. Hoy digo que no a todas las palabras que lanzaron, no sé, quizás personas que no creían en el potencial que Dios sí estaba creyendo. Hoy decido creerle a Dios, hoy decido seguirlo a Él y te invito para que tú hagas lo mismo, para que tú te evalúes y encuentres ese valor que realmente está dentro de ti, porque vales muchísimo, porque estás en esta tierra no solo para robar oxígeno, estás en esta tierra para cumplir un propósito, para dejar un legado y para ser alguien grande. Y alguien grande no significa ser millonario ni tener muchas casas, y no. Esos tesoros son los tesoros que se hacen en la tierra. Sabemos que hay tesoros en el cielo, que es los que se ganan a medida en que nosotros vamos creciendo acá de la forma adecuada, no como dice el sistema, repito, no como nos dice el mundo y la sociedad, sino como dice la palabra de Dios. Vivir una vida conforme a la voluntad del Padre es lo más importante. Entonces hoy voy a hacer una oración por ustedes, tanto para las personas que sienten que no tienen un propósito, como para las personas que tienen un propósito, pero aún les cuesta aceptarlo, y para las personas que están caminando por el propósito también. Entonces, amado Padre Celestial, hoy te doy las gracias por esta palabra, gracias por este tiempo verdaderamente precioso, Señor. Sé que fue de gran edificación, Padre, incluso también para mí todo lo que me has estado enseñando. Gracias, Señor. Hoy presento la vida de cada persona que escuchó este mensaje. Te pido por aquellas personas que creen que no tienen un propósito en esta tierra, para que seas tú, amado Señor, dándoles el discernimiento, dándoles la sabiduría. Habla a sus espíritus, a sus corazones, amado Señor. Pon esa sed de ti, precioso Padre Celestial. Pon ese valor que tú has visto en ellos, ese potencial, precioso Rey. Direcciona su caminar, precioso Señor. Quita toda telaraña de sus mentes que no los deja pensar como tú quieres que lo hagan, precioso Señor. Que no piensen en las probabilidades, que piensen en que para ti no hay nada imposible y que tú nos trajiste a esta tierra con un propósito. Ayúdalos a encontrar su propósito, a entender cuál es y a caminar por él. Asimismo, Señor, te pido por la vida de cada persona que tiene un propósito pero está luchando en contra de la corriente, para que seas tú acercándolos más a ti, Señor, que puedan verte, que puedan escucharte, que puedan entender que no hay nada más poderoso que seguir en ti, que contigo y de tu mano podemos hacer cosas grandes, precioso Señor. Tú, Dios sobrenatural, manifiéstate a nuestras vidas cada día, Señor, en cada corazón. Habla en sueños, precioso Rey, pon tú el convencimiento y la sabiduría para tomar decisiones. Si debemos alejarnos de cosas, de personas o de lugares, Padre, que tengamos la valentía de hacerlo, precioso Señor. También te pido por las personas que están caminando por el propósito, para que les des nuevas fuerzas como las del búfalo cada día y que no se desvíen a izquierda ni a derecha, sino que se fortalezcan en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje, de verdad que es una gran bendición poder compartir con ustedes y nos vemos el próximo jueves.